Amada familia en la fe, bienvenidos a este culto que está dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Sé que en esta mañana el Señor también hablará a nuestra vida, pero también Él espera nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración. Así que, como pueblo de Dios, te invito a que hoy podamos inclinar nuestro rostro y poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Padre de la gloria, te alabamos y te glorificamos. Te bendecimos porque eres bueno y porque tu misericordia se ha renovado en esta mañana. Te pido que tu Espíritu Santo nos ministre en esta mañana y que tu Espíritu Santo nos ayude a orar como conviene. Que Él nos ayude también a alabar y a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos ayude a glorificarle. Gracias, Espíritu Santo, porque eres también nuestro Maestro. Y te pedimos que en esta mañana tú alumbres nuestros ojos y nuestro entendimiento al meditar en tu palabra. Pido también en el nombre de Jesús que las señales, milagros y prodigios del Dios Altísimo se manifiesten durante este tiempo de alabanza, de adoración y de predicación. Que sea notorio tu presencia entre nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Ciertamente hay gozo en nuestro corazón, en nuestra vida, porque hoy podemos respirar y tener el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu, dándonos esa convicción de que somos hijos e hijas de Dios. Te invito a que abramos la Escritura en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, y leamos los primeros 14 versículos. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de su menosprecio sobre ellos y sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias,
con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esta es palabra de nuestro Señor. El Señor ha puesto en mí el poder predicar el día de hoy sobre la importancia de un liderazgo imprescindible en tiempos de crisis, en tiempos donde se tiene que restaurar el ánimo y la fortaleza en la nación. Y sé que la palabra que hoy en la cual vamos a meditar nos va a ayudar precisamente para comenzar ese trabajo de restauración ante lo que hemos estado viviendo. Pero también es importante que podamos nosotros expresar nuestro gozo y nuestra gratitud. Y yo te invito a que nos unamos en esta alabanza y recordemos que en Cristo Jesús tenemos libertad. Hoy que es necesario sentir el respaldo de Dios, haz tuyas las promesas y que hoy puedas tener muy claro en tu corazón que hay libertad en la persona de Cristo y en nuestra fe que hemos depositado en Él. Alabemos al Señor. Es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, 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 vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Es hermoso poder cantar y exaltar, y ciertamente lo que nosotros cantamos responde a lo que creemos, a ese fundamento de nuestra fe. El Señor está con nosotros, no lo olviden. Así que te invito a que nos unamos en este cántico de adoración. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos,
Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Te invito a que inclinemos nuestro rostro para poner este tiempo en las manos de Dios y la meditación de su palabra. Señor, eres santo y temible. Tus atributos son maravillosos. Eres justo, eres santo, eres eterno, eres amor. Te pido que a través de tu palabra hables a nuestro oído y fortalezcas
nuestro espíritu y nuestra alma. Que tu palabra cumpla su propósito y que esta escritura que ha sido inspirada por tu Espíritu Santo a través de la historia de la humanidad traiga el consuelo, la exhortación, pero también la edificación. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En esta mañana quiero compartirles la importancia de un liderazgo en un momento de restauración. A eso yo le quisiera llamar en esta mañana un liderazgo imprescindible. La historia de Nehemías es una historia de gran inspiración. Nehemías es un hombre, como lo hemos mencionado, de gran visión, de pasión, de un gran patriotismo. Y es un hombre que experimenta un dolor cuando se enteró de la situación en la que estaba Jerusalén, sus puertas y sus muros. Y eso es algo que recordábamos el domingo pasado. Y él comenzó con la restauración de la puerta de las ovejas. Y le encontramos ese significado de que la nación pudiera recuperar primeramente su devoción, su fe, su vida espiritual. Hoy estamos en tiempos de incertidumbre ante lo que se está viviendo en el mundo todavía. Esperamos que muy pronto esta situación de pandemia quede atrás y poco a poco nos estamos preparando para regresar y nuevamente volver a recuperar esa parte de iglesia en el santuario. Pero creo que también hay otras cosas en las cuales debemos de seguir trabajando. Hoy, ante estos meses de ausencia, vamos a experimentar ciertos estragos. Nos hemos dado cuenta que personas han sido afectadas en su salud, en su economía, en su vida espiritual. Este tiempo nos ha quebrantado de alguna manera. Pero Dios nos está llamando precisamente a la unidad en el Espíritu para poder salir adelante. Hoy el Señor necesita hombres y mujeres como Nehemías, cada uno haciendo una labor de liderazgo, animando a nuestras familias, aquellas personas que están bajo nuestra cobertura. El Señor nos está llamando a restaurar en este tiempo. Y Nehemías es un libro que nos inspira y es una vida de la cual podemos tomar ejemplo y tomar las grandes enseñanzas que podemos encontrar en este lugar. El cuadro de Jerusalén es un cuadro de desolación. En las lecturas que hemos hecho nos damos cuenta de que es una ciudad que está llena de escombros. Hay mucha suciedad en el entorno. Hay una ausencia de un liderazgo que marque, que dirija, que inspire. Y es aquí donde Nehemías precisamente juega un papel muy importante. Y es el papel que también hoy la iglesia tiene que tomar. Dios nos ha puesto para ser luz y sal de esta tierra. Los ministerios deben de ser también ejemplares en este tiempo para ayudar a reconstruir y a restaurar lo que en estos meses probablemente ha sido sacudido. Probablemente hay cosas que se tienen que volver a ordenar, a levantar, a fortalecer. Hoy tenemos que hacer un recuento también de los daños. Nehemías es un hombre que se preocupa por restaurar la vida espiritual.
pero también restaurar el aspecto de las emociones de la nación, de los aspectos físicos. También ayudar al pueblo a ser libre de los temores y de sus propios enemigos. Es importante entender que la obra de Dios siempre tendrá una oposición. Un ministerio también tendrá una oposición. Cuando el ministerio o la iglesia hace una labor correcta, genuina, será presa también de depredadores que querrán destruir o afectar la obra de Dios. Es muy interesante que cuando leemos el libro de Nehemías nos damos cuenta de que el liderazgo imprescindible para esta obra lo tiene Nehemías. Es un hombre que está inspirando, es un hombre que tiene una capacidad para organizar por familias y darle un plan y una directriz muy clara de las cosas que se tienen que hacer. Pero dice que mientras se está trabajando y se está luchando por darle una nueva imagen a esa Jerusalén, a la ciudad del gran rey, a la capital espiritual, se levantan enemigos como Tobías y Sanbalat, hombres perversos y malignos que se burlan y que tratan precisamente de sembrar el temor y el terror en las familias, porque su anhelo es que ellos detengan esa restauración. Hoy tenemos que tener muy claro que Satanás, el adversario, no quiere la restauración de la iglesia, no quiere que la iglesia cumpla su propósito y su fin. Por eso es muy importante entender que somos iglesia y tenemos que hacer iglesia más allá de las cuatro paredes. La verdadera fortaleza de la iglesia está en las calles, está en nuestra forma de expresar el evangelio, de ministrar a otros. Es muy importante que no perdamos esa perspectiva de ese potencial que está en ti y que está en mí, y que este es el tiempo para levantar bandera de victoria. Hoy probablemente pueda haber gente que se levante en contra de la iglesia. Es el tiempo de la apostasía. Es el tiempo donde también podremos experimentar quizá la burla. Y el enemigo tratará de hacernos ver como personas sin fuerza y en debilidad. Como le decían a esos constructores en Jerusalén, que lo que ellos estaban haciendo no tenía fuerza y que una pequeña zorra iba a hacer que se cayeran esos muros y todo lo que se estaba edificando. A veces las palabras pueden debilitarnos, nos pueden herir. Sin embargo, Nehemías supo transmitir el ánimo, pero también respaldar esas palabras siempre con oración y buscando al Eterno. Nehemías fue capaz de motivar a ese pueblo no solamente a ser constructores y restauradores, sino también a tener espada en mano y lanza para presentar también defensa en todo momento. Hoy podemos entender precisamente esa lucha espiritual y, como decía el apóstol Pablo, no queremos ignorar precisamente aquellas cosas que se levantan contra nosotros, que hay huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso la armadura espiritual que recomienda el apóstol Pablo tiene mucho que ver, es un paralelo con lo que Nehemías les está pidiendo y los está instando precisamente para que este pueblo esté preparado para restaurar, pero también para luchar. Ese es el llamado para este tiempo. Tenemos que restaurar a nuestras familias, al que ha caído, al que ha perdido al ser amado, al que no tiene esperanza. Este es el tiempo de restauración, es el tiempo para levantar, es el tiempo para ver grandes milagros, señales y prodigios.
Dios te está llamando, Dios me está llamando. Tu liderazgo es imprescindible. Si tú estás en una comunión perfecta con Dios, tu liderazgo es importante, es necesario. Tienes que ejercerlo en tiempo y fuera de tiempo, en la iglesia y fuera de esta construcción, de esta casa. Tú y yo somos iglesia por donde quiera que podamos caminar y por donde quiera que nuestro mensaje pueda llegar a través de nuestra voz, a través de nuestra vida y de nuestro testimonio. La lucha siempre estará presente. Y la iglesia en este tiempo ha sido sacudida. Pero sé que en todo el mundo el Señor está levantando liderazgo para ayudarnos a quitar el oprobio, las burlas, para recapacitar, para abrir nuestros ojos, para reaccionar y entender quiénes somos en Cristo Jesús. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Así que luchar constantemente, perseverar hasta el fin, es lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy. Tenemos que seguir y perseverar hasta ver su obra restaurada en este tiempo. Cuando leemos la historia de Nehemías, nos damos cuenta de toda la problemática que estaba afectando a la nación para que no cumpliera su propósito. Otro de los aspectos fue la usura, capítulo 5 de Nehemías. Hay formas en las que el enemigo ha puesto ataduras y ligaduras en nosotros a través de la economía. Uno de los grandes problemas por los cuales también aquella nación no podía ser libre, no podía experimentar la plenitud, es que era una nación endeudada, y lo más terrible es que había sido endeudada por su misma sangre, por los mismos judíos. Y Nehemías tiene que hablar y exhortar y decirle a su propia nación: ¿cómo es posible que estemos luchando, que estemos dando una visión para que el pueblo sea libre, salga adelante y trabaje, y ustedes han puesto carga sobre carga y han hecho prisioneros también a los hijos de su propia sangre? Así que también Nehemías tuvo que hablarles y exhortarles y pedirles que dejaran esa forma de opresión sobre sus propios hermanos. Dice Nehemías 5:12 que después de esta exhortación dijeron los usureros: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. La libertad financiera es un aspecto importante para crecer también en todos los aspectos de nuestra vida y sobre todo en nuestra vida espiritual. La restauración también tiene que ver con ir poniendo ese orden en aquello que se convirtió en un desorden. En el caos es donde el enemigo hace estragos y donde nos desvía y donde nos puede destruir. Pero Nehemías, como ese líder visionario, como ese líder imprescindible, empieza a tocar los temas importantes en los cuales el pueblo tiene que sanar y salir adelante. Y él lo sigue haciendo con una convicción y con una claridad para ir liberando al pueblo de ataduras de impiedad. Nehemías fue un hombre que también experimentó el ataque personal. En capítulos subsiguientes se nos habla de que Nehemías también le quisieron poner una trampa, le quisieron matar, le quisieron secuestrar.
Sin embargo, recibió la advertencia de Dios y el discernimiento para no presentarse y no caer en esos juegos de destrucción. Ciertamente, lo que vivió Nehemías no fue nada fácil. Jerusalén tenía más de 70 años en los escombros, en el polvo, sin liderazgo claro. Como dice el dicho popular, a río revuelto ganancia de pescadores. Los mismos judíos abusando de sus propios hermanos. Al ver una nación debilitada, podían actuar muy bien los enemigos, como Tobías y Sanbalat y toda la gente que apoyaba a los enemigos de Israel. Una nación dividida es vulnerable. Una familia dividida es vulnerable. Una iglesia dividida es vulnerable. La división es el medio propicio que Satanás busca para destruir y menguar la fuerza de cualquier entidad. Pero Nehemías supo entender y supo buscar cómo restaurar la unidad, la identidad. Supo darle solución a las situaciones económicas, a las opresiones que no permitían que el pueblo avanzara. Más de 70 años de escombros, más de 70 años de un círculo vicioso por el cual la gente en Jerusalén vivía y se movía. No podían avanzar. Las puertas destruidas, los muros demolidos, las piedras calcinadas. La ciudad del gran rey necesitaba levantarse y ser restaurada. Y Nehemías fue ese hombre capaz de tener una visión clara, un sueño, la fortaleza, el ímpetu para inspirar y poder movilizar a toda esa nación hacia la libertad, hacia la restauración. ¿Qué es la restauración? Es que el Señor vuelva precisamente a provocar en nosotros su luz, su alegría. Es darnos la identidad, recordarnos quiénes somos en el Señor. Es poder cumplir el propósito para el cual nos ha llamado. Este tiempo de crisis mundial es un tiempo donde también Dios está actuando para restaurar y levantarnos. Y tú y yo somos parte de esa solución. La reconstrucción de Jerusalén, la restauración, lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible. Y quiero que lean Nehemías 6, versículo 15. Porque ese es un pasaje que a mí me deja sin palabras. Porque lo que no se logró en 70, 80 años, dice así: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, dice, en 52 días. ¿Cómo es posible que una obra que parecía imposible, casi centenaria, en 52 días se pudo revertir y se pudo hermosear aquella ciudad, sacar los escombros, restaurar sus puertas y sus muros, pero sobre todo restaurar la vida espiritual del pueblo? Una de las cosas en las cuales son cruciales en esta restauración se encuentra en el capítulo 8 de Nehemías. Es un momento muy especial. Esdras es el personaje también que ejerce un liderazgo espiritual, un gran ensamble con Nehemías. Él es el escriba. Y cuando se termina la restauración, ese momento se va a sellar con algo muy especial, con la unidad del pueblo, pero con la lectura de la palabra de Dios. Y dice que se empezó
a leer la Escritura desde el alba hasta el atardecer, dándole el sentido a la palabra. Quiero que imaginen ese momento. Jerusalén, dentro de sus muros, el pueblo en unidad, leyendo la palabra de Dios. Esto empezó a ser mella en el corazón de la nación. Dice en el versículo 3 del capítulo 8 que todos podían entender la palabra de Dios. Y yo espero que en estos meses tú y yo hayamos podido entender la palabra de Dios y cada mensaje que Él nos dio. No los mensajes de buena voluntad que los medios de comunicación nos brindan con palabras de ánimo y de entusiasmo, sino que realmente la palabra de Dios haya sido el mensaje para tu vida y tu corazón. Tú y yo tenemos que preguntarnos, cuando el Señor ya nos permita regresar nuevamente a su templo, a su santuario, ¿a qué vamos a regresar? ¿Con qué actitud vamos a regresar? Si solamente quiero regresar por ver a la familia, a mis amistades, quizá no es la forma correcta de estar visualizando las cosas. El gran anhelo de regresar a la casa de Dios es para alabarle, para adorarle, para postrarnos, para renovar nuestro pacto con Él. Eso es lo más importante. Si la palabra de Dios no hace un efecto en nuestra vida y en nuestro corazón, entonces de nada ha servido esta contingencia. Quizá no hemos aprovechado de la manera correcta. Este es un tiempo de confrontación personal con el Señor. Es un tiempo donde tenemos que tener muy claro su mensaje, afirmar nuestra fe, ser entendidos en los tiempos, tener claridad en la palabra profética, más segura que su palabra. Entender que Jesucristo no tarda en regresar, que la fe está siendo probada en el corazón. Como dijo Jesús, cuando el Señor regrese a la tierra, ¿encontrará fe? Esas son las preguntas que hoy nos deben de estar preocupando. Son las preguntas que nos deben de estar haciendo reflexionar y para crecer y para estar preparados para su regreso. Esdras lee la ley al pueblo. El pueblo estuvo atento, dice la Escritura. Le daban la interpretación correcta y clara. Y dice en el versículo 9 del capítulo 8 de Nehemías: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, dice, lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando la palabra de Dios provoca en nosotros el quebranto y el llanto, podemos decir que la palabra ha tenido el efecto correcto y necesario. Su palabra es esa espada que traspasa, que nos ayuda a experimentar el dolor, pero el dolor de ser confrontados y de darnos cuenta de nuestros errores y pecados, pero también de llorar por la esperanza y la gratitud de las grandes oportunidades que Dios nos da. Este pasaje habla de una restauración total para el pueblo. Una restauración que comenzó en el plano físico de los muros, de las puertas, pero que de ahí pasa a esa restauración espiritual cuando se restaura la puerta de las ovejas, para que el sacrificio
el sistema de sacrificios no se interrumpiera y en el templo no faltase ese sacrificio. Era una forma de recordarle al pueblo que somos ovejas del Señor, que Él es nuestro buen pastor. En esa restauración el Señor también trabajó en el pueblo para ayudarles a entender que hay enemigos que quieren destruirnos, que se burlan de nosotros, que quieren sembrar el terror para que no sigamos adelante, pero viene el ánimo para seguir y para lograr lo que parecía imposible, que lo que no se había hecho en 70 u 80 años, en 52 días, se hizo el gran milagro. Pero sobre todo, dejar en claro la importancia de la palabra en todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el adulto, que la palabra nos confronta, nos quebranta, pero también nos fortalece y nos devuelve el gozo del Señor. Este es tiempo de restauración. Este es un tiempo que nos deja grandes tareas para nuestra congregación, para la iglesia del Señor en general. Hay cosas que probablemente hoy son escombro y tenemos que juntos con la ayuda de Dios limpiar, levantarnos, restaurar, tomar directrices, afirmar bien nuestra identidad, porque Dios está con nosotros. Este es el tiempo para seguir creciendo en la palabra de Dios, para sumergirnos en su palabra. Su palabra es viva, es eficaz, es el espejo en el cual somos confrontados. Nehemías es un ejemplo de un liderazgo imprescindible. Esos líderes que luchan toda la vida. Como dijo Jesús, perseverar hasta el fin. Como lo dijo el apóstol Pablo, proseguir a la meta, al supremo llamamiento. Mientras tengamos vida, tenemos que seguir corriendo esta carrera y seguir trabajando en la restauración. La restauración es que la obra de Dios siga adelante, sin contaminación, quitando el escombro, la paja, todo aquello que no edifica o que no permite el fluir de Dios. Eso es la restauración. Y el poder del Espíritu Santo, su presencia entre nosotros, nos ha sido dada, porque estos son tiempos de refrigerio, los tiempos de la restauración. Amada iglesia, Cristo no tarda en venir. Cristo nos está llamando y nos está diciendo que es importante ver lo que hoy ha sido destruido, lo que está en llamas, lo que ha sido debilitado. Tu liderazgo, mi liderazgo es imprescindible para el Señor si nos entregamos a Él y si somos de Él, para que Él pueda hacer grandes cosas entre nosotros, porque somos colaboradores en su reino. Mi deseo es que el Señor restaure tu vida, restaure tu familia, no restaure como ciudad, como nación, como iglesia evangélica, como denominación, y que si hubiese escombro de muchísimos años, como en Jerusalén, el Señor nos ayude a limpiar todo lo que no edifica, lo que estorba. Él puede hacer un gran milagro de restauración en poco tiempo, porque el cielo tiene prisa. Espero que esta palabra la puedas reflexionar en tu corazón, que la puedas hacer tuya y ponerla en práctica. Sé que con tremendas cosas el Señor nos va a responder y va a usar tu vida y mi vida. Si puedes creerlo, al que cree, todo le es posible. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar y vamos a poner esta palabra en sus manos, y que esta palabra pueda germinar en nuestras vidas y dar fruto
y fruto abundante. Te invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor de la gloria, hoy podemos también recordar que Jesús es el gran Nehemías, el gran constructor de nuestra fe, el arquitecto de una ciudad eterna, el arquitecto de la revelación para el mundo. Jesús fue precisamente también quien lloró sobre Jerusalén. Como Nehemías tuvo esa sensación al ver los estragos de los cuales había sido presa la ciudad, también Jesús lloró sobre Jerusalén, dándose cuenta de cómo las vidas estaban desoladas y sin esperanza. Pero Jesús también fue y es el gran Nehemías, el gran líder, el imprescindible, el Señor de señores, quien precisamente en su muerte, en su crucifixión, en su enseñanza de 33 años, logró también en ese corto tiempo, en términos humanos, de ponerle orden al caos de miles de años de historia de la humanidad. Él es la palabra que se hizo carne. Él, así como Esdras, le dio sentido a cada palabra, a cada parábola, para abrir delante de nosotros su maravillosa revelación y su promesa. Jesús está con nosotros como poderoso gigante. Ahora te pedimos, Jesús, que nos ayudes a continuar tu obra. Señor, bendice nuestro liderazgo. Bendice el ministerio al cual nos has llamado. Y que hoy podamos ver que tú levantas del polvo al desvalido y lo haces sentar con los príncipes de su pueblo. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Todo esto hoy lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Espero que esta palabra haya tenido sentido para ti y que Dios te haya aclarado cualquier duda, cualquier inquietud. Deja que el Señor actúe en tu vida para que tú seas un instrumento de su paz y un instrumento de su evangelio. Le damos gracias a Dios porque somos familia en la fe, porque somos iglesia. Sé que en esta semana Dios va a estar contigo y te va a respaldar, no lo dudes. Y sé que Él hará grandes cosas sobrenaturales, porque Él está por encima del tiempo. En sus manos están tus tiempos y mis tiempos. Confía en Él y Él hará. Que Dios te bendiga en compañía de tu familia, de tus seres queridos. Y que el día de mañana puedas ver una obra sobrenatural, porque Él está contigo y está conmigo. Ahora que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, ahora y siempre. Amén. Bendiciones, un abrazo y lo mejor para este inicio de semana.